Tenalco, más de 40 años en la educación superior. Bienvenidos y bienvenidas a Charlas con el Profe, su programa cultural, su programa educativo que se transmite por Telepacífico y por redes sociales todos los miércoles a las 7 de la noche. Hoy estoy con Juan David Ochoa, un invitado especialísimo. Juan David es un escritor, es un periodista y le doy la bienvenida a Juan David. Muchas gracias, encantado de estar en tu programa. Bueno, Juan David, cuéntale a los televidentes quién es Juan David Ochoa. Bueno, Juan David, soy un periodista, he estado enrutado en la escritura desde hace unos años. He tenido una experiencia cercana a la literatura en Cali, en Bogotá, que es una ciudad con la que también comparto muchas experiencias. Desde hace un tiempo he estado muy vinculado al periodismo escrito, en El Espectador, como columnista de opinión. Por esa razón también Bogotá ha sido una ciudad también muy cercana en la que he compartido pues, experiencias de investigación, de trabajo con la escritura, con el periodismo. Y hace un tiempo también estoy vinculado al gremio de empresarios y comerciantes del centro de Cali, Grecocentro, que es una experiencia también práctica en la que pues, he tenido unas experiencias muy gratas y comparto esos dos mundos. Ya. Bueno, Juan David, vamos a entrarnos de una vez como a los temas que nos interesan, porque siempre este programa tiene como esa matiz educativa. Y sabemos que la literatura es un campo precioso, es un campo poderoso, es un campo que lo lleva y lo traslada a uno, es como irse en una nave espacial que lo lleva a otro mundo. Pero ¿cómo se fue haciendo usted como escritor? ¿Dónde va empezando a surgir esa iniciativa, esas ganas, ese deseo, esa voluntad por escribir? Creo que desde muy temprana edad tuve una inclinación a la contemplación. He sido contemplativo desde niño. Creo que esa ha sido es una condición indispensable para todo escritor o todo artista. Indudablemente también esa tendencia a ser contemplativo, a observar, me llevó a la lectura a muy temprana edad y con escritores que hoy considero que son vitales en mi experiencia como lector y como escritor. Me permitieron entender un poco a muy temprana edad qué era el ritmo, por ejemplo, qué es la musicalidad en la escritura, que es algo tan vital para un escritor. Igualmente las lecturas se fueron retroalimentando y en esa medida a través de los años estuve cada vez más involucrado con la escritura. Me llevó también esas lecturas a intentar escribir, a intentar reflejar esa contemplación que tenía del mundo, de la ciudad en la que vivía, y cuando menos pensé tenía unos borradores que me fueron llevando a perfeccionar una técnica Qué bonito eso, ¿no? Porque, Juan David, cuando uno empieza, y yo también que he hecho ese ejercicio de escribir y luego publicar, pues, a veces en poesía, a veces en relato, digamos a veces en distintas narrativas, es como hacer un viaje, ¿no? Sí. Como ir por un viaje donde uno va descubriendo cosas, algunas se van quedando, otras las va soltando, y es como ir en esto, como ir por este mundo, ya que vemos este mapamundi aquí, es como ir por el mundo explorándolo. Sí, un escritor y un lector también es un viajero. Un viajero por distintas vidas, psicologías, mundos, universos, humanos, y de alguna manera uno va teniendo recuerdos e imágenes que no necesariamente uno ha vivido, sino que las ha leído. Yo tengo en mi mente imágenes de Moscú y de San Petersburgo y son por Dostoyevsky. Nunca he estado en Rusia, pero tengo las imágenes del frío, de la nieve, de calles, que son también descritas por Dostoyevsky en Crimen y Castigo y en sus obras. Y eso es un viaje real de la mente. Y por supuesto, en el momento en que uno llega a esos espacios, la comparación con el imaginario pues es mucho más poderosa, ¿no? Pero es un viaje, indudablemente. Bueno, y en ese viaje, ahora que usted dice así, me hace recordar una película de Robin Williams que se llama El Corte Final. Y ahí Robin Williams es un sujeto que tiene instalado en su cerebro un chip, y con ese chip va quedando grabado todo lo que él ve, todo lo que él observa.
y él es un agente que a aquellos que han fallecido les quita el chip, los edita y les muestra a las familias en sus honras fúnebres, les muestra las partes, digamos, buenas de lo que vivió esa persona en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, y él las edita. Y luego encuentra en esa película que hay alguien que lo busca a él porque él a su vez tiene la memoria de todos los que él editó. Entonces me parece que la literatura también es hacer memoria de la historia, hacer memoria de los sucesos, describirlos, ponerles cierta estética, ponerles una impronta particular, y usted lo ha hecho muy bien. Gracias, José Darwin, y también es un reflejo también de las propias experiencias, ¿no? Cada escritor o cada artista hace una combinación entre las lecturas y el mundo imaginario o el mundo intelectual que ha adquirido con los años, en una combinación con las experiencias vividas. Y claro, esa experiencia personal indudablemente siempre va a estar reflejada en la obra que uno tenga, ¿no? En todas las áreas del arte. Bueno, si a usted le preguntaran en este momento, Juan David, lo voy a hacer, ¿qué es para usted la literatura? ¿Cómo la define usted? ¿Cómo la piensa? ¿Cómo la puede recrear? ¿Cómo la expresa? ¿Qué es para usted? Yo diría que la literatura es una exploración humana, una exploración de la psicología humana, del espíritu humano. Hay autores que han llegado a los trasfondos del alma de una forma drástica, profunda, intensa. Nietzsche, por ejemplo, decía que Dostoyevski había sido el único escritor que había llegado a los últimos suburbios del alma humana. Y creo que es una gran definición de un escritor universal, teniendo en cuenta que la escritura es una exploración de lo humano. Entre más literaria es una obra, es más compleja sobre lo humano. La literatura no sintetiza y no concreta, y no reduce lo humano, sino lo complejiza, lo abre, lo expande, lo vuelve diverso. Y en ese sentido creo que el arte y la literatura cumple con ese objetivo, ¿no? Abrir mucho más las puertas, y por eso creo que la literatura también es un medio para evitar los reduccionismos, los prejuicios, los estigmas. Entre más literaria sea un mundo, más complejo es y más diverso puede ser. Qué bueno. Me hace usted me traslada a Kafka en la Metamorfosis, cuando Gregorio Samsa se levanta convertido en un insecto, y también muestra eso, cómo la literatura le permite a uno transformarse, ¿no? Y ser el lector y ser el escritor es una forma también de transformar la experiencia vivida y registrarla. Sí, totalmente. Y transformarse en muchos sentidos, en muchas visiones, ¿no? El surrealismo, por ejemplo, que tanta revolución hizo en la historia de la literatura, también nos hizo ver que hay muchas posibilidades del mundo, muchas posibilidades de la vida, de la interpretación del universo, del mundo en el que estamos, no solo en las formas y en las líneas como nos han acostumbrado a entenderlo a través de una educación tradicional. En ese sentido creo que nos entendemos muy bien, porque sé que tienes una visión muy abierta de la educación, y eso hace la literatura, expandirla, extenderla y darnos otras miradas del mundo, que creo que es lo más poderoso. Bueno, Juan David, usted ha hecho el ejercicio de publicar, y tengo aquí en mis manos este libro suyo, Últimos Destellos, Crónicas y Perfiles. Estuve mirando lo que usted relata de lo que fue, digamos, lo del Palacio de Justicia, lo que han sido algunas dificultades que ha vivido la sociedad colombiana, y que usted las registra aquí, donde usted dice todos son muros, donde usted evidencia, digamos, una experiencia literaria con el registro de la memoria y de la historia de Colombia a través de la herencia, por ejemplo, de las colonias. De este texto, ¿qué es lo que más le maravilla? ¿Qué es lo que más le gustó? ¿Qué es lo que más usted dice es trascendente?
Bueno, Últimos Destellos es una recopilación de crónicas que escribí durante más de 10 años en El Espectador. Es una selección que realicé con textos que tuvieran la cualidad de ser universales, que se pudieran leer en cualquier tiempo, cualquier año, en el futuro. Y en esa medida hice selección de crónicas sobre la violencia en Colombia, sobre el Bogotazo, sobre la muerte de Garzón, por ejemplo, que es un trauma nacional para todos los que lo vivimos en todas las edades en las que tuvimos. La toma del Palacio de Justicia, la toma del Capitolio en Estados Unidos, son crónicas locales e internacionales y que de alguna manera responden o describen la condición humana también. Creo que esa ha sido una búsqueda permanente en mi escritura, ¿no? La condición humana, la psicología humana, cómo responde o cómo reacciona en diferentes momentos o instancias de la historia. Bueno, y con la característica de que son crónicas, por supuesto, como la cualidad de la crónica es ser un cuento literal, un cuento que ha sucedido en la realidad, como decía García Márquez. Intento darle una estética literaria a hechos que son crudos en la mayoría, pero que al tener una calidad estética pues pueden trascender en el tiempo. ¿Le hizo usted el prólogo Constaín? Sí. Y me parece un prólogo sugestivo en su manera de presentarlo, de decir, bueno, aquí hay una maravilla narrativa de crónicas, de viajes, de análisis, bien documentados, bien expresados, que guardan también en el corazón las situaciones de la gente. Y quisiera yo preguntarle a usted, en este ejercicio de tener una columna de opinión, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más lo ha tensionado de escribir de la historia presente y de la historia pasada del país? Sí, es una pregunta interesante porque pues yo vengo de la literatura y escribir periodismo en un país tan complejo como Colombia, es un país de magnicidios, es un país en el que se ha perseguido al periodismo de una forma sistemática y en muchos casos violenta. Pues en algunos casos fue tensionante, pero creía que era el ejercicio que tenía que hacer para responder a la verdad que en muchos años de tensión pues se necesitaba. Como periodista siempre estuve vinculado a la verdad, intentando ser coherente con ese ejercicio. Y bueno, las investigaciones que en su momento hice, pues de alguna manera pues sí son tensionantes, ¿no? En el vínculo y en la afectación que eso tiene. Sí, en los riesgos también, entendiendo que también hay más allá de la violencia que pueda uno entender que provenga de distintos sectores de la violencia, también hay otro tipo de violencia que es la violencia jurídica que ejercen ciertos políticos del país que tienen la amenaza de la demanda ante un periodista que quiera juzgarlos o exigirles verdades. Develar verdades. Sí, entonces es una tensión o varios frentes que uno como periodista pues debe afrontar, pero siempre intenté hacerlo de una forma argumentada, con sustentación, y creo que esa era la mejor carta para estar tranquilo. Bueno, muy bien. Vamos a ir a una pausa para comerciales y ya regresamos aquí en Charlas con el Profe, su programa educativo y cultural que se transmite todos los miércoles por Telepacífico y por redes sociales. Intenalco, más de 40 años en la educación superior. Estamos ubicados en la avenida Cuarta Norte, número 34 AN18, barrio Prados del Norte. Estudia con nosotros en nuestros programas técnicos profesionales, tecnológicos y técnicos laborales. Contamos con política de gratuidad, jóvenes en acción, convenios académicos y laborales. Más información en nuestra página web www.intenalco.edu.co. Escríbenos al WhatsApp 304-117-7536. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Intenalco, educación de puertas abiertas.
Estamos de regreso con Juan David Ochoa, un escritor y también un literato que nos viene haciendo su presentación desde el periodismo, desde su pasión como escritor. Pero bueno, Juan David, tuvimos en Cali, en el país, un estallido social, estuvimos y superamos poco a poco una pandemia, y yo quisiera preguntarte por las nuevas configuraciones que van dejando, por un lado de aprendizaje y por otro lado, digamos, de nuevas prácticas, unas que han sido orientadas desde el componente político a sacarle réditos, por ejemplo, lo que son las noticias falsas, la posverdad y cómo alteran las emociones de la gente y las utilizan a favor. Sí, creo que ese es el gran problema de la modernidad. Es una exigencia tanto para los gobiernos como para los propietarios de las grandes multinacionales del mundo. Es la era de la tecnología, y en ese sentido creo que es donde está el reto de las sociedades. Todos los políticos se están aprovechando de la posverdad, todos desde un lado o del otro, desde una tendencia ideológica o de la otra, saben que las redes sociales, la comunicación emocional puede ser tendenciosa y puede ser eficaz a su favor. Y bueno, más allá de la política también es un espectro amplio de todos los intereses. Creo que es el gran problema y el gran reto social, estar atentos a verificar la información. Tenemos el gran problema de una explosión de información excesiva. Una gran cantidad de ese porcentaje es falso, y en el trabajo de verificación, de constatación, de aterrizar, intentar reconocer qué es emocional, lo que no puede ser emocional, qué es racional, lo que no puede ser racional, y qué es lo veraz, ¿no? Creo que ahí es donde está el trabajo que todos tenemos que hacer como ciudadanos, y allí está el gran reto para el futuro. Bueno, dice un filósofo surcoreano de formación alemana, Byung-Chul Han, que estamos en la sociedad de la infocracia, que la información es tanta y a tan alta velocidad que genera, digamos, enjambres de ciudadanos que atacan información y que tratan de cancelar, como es un término que se usa hoy en redes sociales, eliminar a otro o hacerle un linchamiento digital, digámoslo así, trayéndole a muchos ciudadanos heridas digitales que son irreversibles realmente. Alguien dice algo de uno en redes y lo expone, y se da para muchos como una verdad, y eso pues me parece que es importante hoy en materia educativa. Sí, totalmente, y creo que la educación tradicional, tanto en instituciones públicas y privadas y en universidades, creo que están en deuda todavía. Y en crisis también, ¿no? Es totalmente en crisis, ya es muy evidente que la educación tradicional no sirvió, o sea, es un fracaso realmente, las exigencias que tiene la sociedad ahora son otras completamente distintas y ajenas y lejanas a lo que gran parte... Una tradición. Sí, y todavía parece persistir, ¿no? No hay una conciencia a ese cambio, a ese salto, a esa transición. Parece que todavía no es una postura, y en esa medida es la crisis. Claro, ha aparecido, por ejemplo, la inteligencia artificial, la robótica, y estamos como congelados en el tiempo, todavía con unas estructuras curriculares viejas, envejecidas, de unos contenidos que ya no son pertinentes, y que creo que sí, precisamente es importante la formación de los profesores en las escuelas normales, en las facultades de educación, para acercarnos a estas nuevas tecnologías y, por supuesto, usarlas a favor. Sí, y bueno, y reconocer también cuál es la información ahora que se requiere en el mundo moderno. Hay una gran cantidad de información que todavía se transmite en los colegios y que es completamente nula e ineficaz para la existencia. Y bueno, el reconocimiento de las nuevas tecnologías, el reconocimiento de la verdad, el reconocimiento de cómo buscar la veracidad en una explosión de información, esa es la deuda que todavía existe. Bueno, yo tengo, ahora que usted dice de estos dispositivos, tengo aquí precisamente este dispositivo que me escribió
una señora, una mujer, Carmenza González, y me dice, pregúntele a Juan Camilo sobre el impacto que ha generado estas noticias falsas, la búsqueda de la veracidad y la asertividad en el lenguaje. Juan David, y sí, claro, es que dijo Juan Camilo. Sí, Juan David. Sí, no, por supuesto. La asertividad es una búsqueda no solo de los medios de comunicación, sino de cada ciudadano. Bueno, y es un trabajo individual, pero también social. Nosotros como individuos que tenemos conciencia social y política, tenemos que hacer un trabajo también de intentar educar un poco a edades mayores a las de nosotros o inferiores en ese reconocimiento, ¿no? ¿Cómo puede ser una búsqueda de constatación o cuál es un modelo? Es muy eficaz, es muy fácil hacerlo, pero parece que no hay esa tendencia a buscar. Es muy sencillo, es simplemente constatar una información. Las redes sociales es un estallido permanente de información falsa, o no necesariamente falsa, sino transformada, y en esa transformación hay una intención de falsificar o de exagerar o de convertir en tendencia una ideología, y es solamente intentar aterrizar un poco, constatar, investigar un poco, y creo que el internet también se presta para eso. Bueno, he visto en los últimos días en nuestra sociedad una sociedad alterada, una sociedad convulsiva, una sociedad esquizofrénica, patológica realmente. Cómo después de la pandemia tal vez puede ser un rezago, una consecuencia, el tema del buen trato, del trato sensible, del reconocimiento al otro en su diversidad. Sí, totalmente de acuerdo. Justamente la palabra que acabas de decir creo que es una palabra que en la actualidad se requiere con más conciencia, la diversidad. Tenemos movimientos políticos a nivel mundial que son reaccionarios a la diversidad, están intentando reducirnos de nuevo a una sola visión, a un solo esquema, incluso racial, que parece absurdo, pero todavía lo tenemos en el mundo, racial, ideológico, sexual, y creo que ya estamos suficientemente altos en la historia como para entender que es un mundo totalmente diverso, complejo, infinito, y reconocer esa diversidad es precisamente transitar por ese camino hacia el futuro, hacia el desarrollo. No hay otro camino. Bueno, Juan David, nos parece importante que tú nos comentes en tu ejercicio, en tu experiencia como comunicador, como escritor, que has llegado a un gremio, digamos, que es el famoso Grecocentro. ¿Qué es Grecocentro? ¿Cómo te relacionas tú como comunicador, como escritor con Grecocentro? Bueno, es una experiencia muy gratificante. Soy director de comunicaciones de Grecocentro, es el gremio de empresarios y comerciantes del centro de Cali, el gremio formal de empresarios. Es uno de los gremios más fuertes de la ciudad, de la región, y Grecocentro representa un sector que es el sector vital de la economía en la ciudad, ¿no? El centro es un mundo diverso. Ahora que hablamos de la diversidad, es un mundo diverso de todos los sectores económicos, de todos los perfiles económicos, de todos los tipos y niveles de empresarios. Tenemos empresarios pequeños, medianos, grandes empresarios que también le apuestan al desarrollo social, que tienen una conciencia ya de la gestión empresarial humana, y en esa medida Grecocentro trabaja como gremio en las nuevas tendencias ecológicas del mundo. Ahora con la COP16 Grecocentro está trabajando directamente en ese proceso de conciencia ecológica para los caleños. Y digamos que un empresario de Grecocentro tiene la oportunidad de que su empresa, de que su negocio esté certificado. ¿Hay algún tipo de certificaciones? ¿Están trabajando en eso? Que garantice calidad, que garantice la calidad en la atención, en que tienen procesos con materiales biodegradables, que están en equilibrio, digamos, con la naturaleza. Sí, totalmente. Bueno, primero que todo, los empresarios asociados a Grecocentro están certificados por la Cámara de Comercio, okay, que es un primer eslabón para pertenecer al gremio.
pero ya en la asociación nosotros trabajamos directamente con las instituciones públicas. Nosotros somos un gremio privado, pero hacemos un vínculo permanente con las instituciones públicas para que todos estén cada vez más desarrollados y ajustados a las nuevas reglamentos, ¿no? a la legalidad. Con el DACMA hemos trabajado en esa transición del manejo de bolsas, haciendo la transición y el apoyo y el respaldo como gremio al cuidado ecológico. Con seguridad y justicia, me imagino. Claro, permanentemente. Por el tema del orden, de la organización. De la organización. Entre otras cosas, miraba un dato, decían que el 63% de la sociedad caleña es una sociedad de la informalidad, y en el centro uno ve cómo la vía pública es usada permanentemente por personas que buscan, no sé si una oportunidad, y que históricamente se han ubicado como estacionarios, y otros como que son dinámicos, van de un lado para otro, y eso es una dificultad. ¿Cómo articular eso? ¿Cómo buscar una respuesta armónica para salir de esta situación? Sí, es uno de los frentes principales de Grecocentro. Grecocentro como gremio entiende perfectamente que hay personas que están trabajando por un mínimo vital o requieren de un trabajo en la vía pública. Los empresarios entienden eso perfectamente, y hemos tenido mesas justamente para dialogar esta armonía de ciudad que lo requiere. Cali necesita o está trabajando en la política pública de espacio público, que es una política que ya sucede en Bogotá, sucede en Medellín, en las grandes capitales. Cali está haciendo la transición, y Grecocentro ha hecho las mesas, está presente en las mesas con vendedores ambulantes, trabajando mancomunadamente en ese orden que la ciudad requiere, pero entendiendo siempre que la posibilidad del trabajo lo necesitamos todos, independientemente de su estatus, pero trabajando enfocados a una ciudad mejor y más organizada. Qué bien. Bueno, ¿y cuántos asociados tiene Grecocentro? ¿Cuáles son sus principales, digamos, proyectos o apuestas ahora? Grecocentro representa 3.000 empresas, tiene una representación de 20.000 empleos, que es la representación del centro en toda su estructura, en todo su sector. Nosotros estamos trabajando ahora con la COP16, estamos sentados en la mesa principal con los gremios principales, permitiendo una articulación al evento más importante que va a tener Cali en su historia, después de los Panamericanos de los años 70. Es un momento de desarrollo, es una gran oportunidad ineludible e indudable para el futuro de la ciudad. Bueno. Y Grecocentro, solamente quería contarte eso, Grecocentro está trabajando a la vanguardia de todas las apuestas para una ciudad en desarrollo. Bueno, estamos en el siglo XXI, y creo que también el tema de las compras virtuales por plataformas sería una gran posibilidad para que muchos empresarios puedan por esa vía mejorar sus ingresos y también descongestionar el centro, que es un problema recurrente, digamos, Juan. Sí, muchos empresarios ya lo están teniendo en cuenta. Nosotros en Grecocentro también estamos, uno de nuestros frentes también es la pedagogía y la cultura. Tenemos varios servicios a los empresarios asociados en educación, en formalización, en las nuevas tendencias tecnológicas. Tenemos una alianza con el SENA importantísima, en la que formamos a los empleados de las empresas con certificación en servicio al cliente, en tecnología, en uso de redes sociales. Muchos han sido conscientes ya de la necesidad, de la importancia de estar en esa tendencia, en usar las plataformas digitales. No hay un camino atrás, todo lo contrario, es un camino en el que ya siempre avanzando, y es exponencial, y Grecocentro está a la vanguardia, educando y formando a los empleados de las empresas del centro. Qué bueno que haya esa articulación. Bueno, Juan David, el tiempo se nos ha agotado aquí en Charlas con el Profe. Quisiera a esta pregunta una respuesta muy corta. El significado y el sentido de los proyectos estratégicos de Grecocentro para este siglo. Principalmente es la educación y la formación. Sabemos que la educación y la formación, mientras sea a la vanguardia del tiempo en el que estamos,
la tendencia humana, el comportamiento, el servicio, la calidad humana siempre va a ser vital para el mejoramiento de la sociedad. Muy bien, y para ser una ciudad mucho más competitiva, que tenga mucha más empleabilidad y que sea mucho más armónica. Nos vemos entonces en 8 días en Charlas con el Profe, su programa educativo y su programa cultural. Intenalco, más de 40 años en la educación superior.